Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para explicar un poco los alcances de el auto de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? ¿Cómo se pronunció? ¿Qué va a pasar con ese trámite? ¿Está vigente? ¿No está vigente? Etcétera, etcétera. Entonces, miren. Para entender y comprender un poco el alcance del auto del 17 de junio del 2025, donde la Corte Constitucional se pronunció sobre la reforma pensional, pues es bueno tener un poquito en cuenta los antecedentes de la reforma pensional. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, la reforma pensional ingresó a la Comisión Séptima de Senado. Allí fue aprobada. Luego pasó a la plenaria del Senado de la República, donde fue aprobada. Sin embargo, cuando la reforma pensional pasa a la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima se hicieron unas proposiciones y unos ajustes a la propuesta de reforma pensional que venía del Senado. Entonces, esa propuesta de cambios de la Comisión Séptima de Cámara, que fue aprobada, fue llevada a la plenaria de la Cámara de Representantes. En esa plenaria se hicieron discusiones, se trataron algunos temas, pero por motivos de tiempo, pues no daba como mucho chance para tocar todos esos aspectos y se presentó una proposición para que la Cámara de Representantes aprobara el texto que había sido aprobado en Senado. Es decir, la Cámara decía, nos acogemos a lo realizado por el Senado de la República. Hecho esto, pues esa propuesta de reforma pensional pasó al presidente de la República, él obviamente le puso su firma y esa propuesta de reforma pensional se convirtió en la ley 2381 del 2024. Pero todos sabíamos y estábamos muy pendientes de que esta reforma tenía diferentes demandas en la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional, el 17 de junio del 2025, en el auto 841, se pronunció sobre una de las demandas relacionadas con la reforma pensional e indicó varios aspectos importantes. Primero, la Corte Constitucional ordena devolver el expediente, es decir, devolver la reforma pensional a el presidente de la Cámara de Representantes para que unos vicios que se presentan en el trámite sean obviamente subsanados. Entonces, ¿qué se le ordena al presidente de la Cámara de Representantes? Que someta nuevamente a discusión y votación las proposiciones sustitutivas presentadas por por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros representantes durante la sesión ordinaria del 14 de junio del 2024, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado en plenaria de Senado y publicado en la Gaceta del Congreso. Es decir, aspectos importantes que tomó la Corte Constitucional. La reforma pensional se devuelve a la Cámara de Representantes. Y allí, en plenaria de Cámara de Representantes, deben someterse a discusión y votación las proposiciones sustitutivas presentadas por unos representantes. Y que obviamente se someta otramente a discusión esta propuesta de reforma pensional. Y a su vez, la Corte Constitucional le ordena al presidente, digamos, de la Cámara de Representantes y a toda la Cámara de Representantes que en un término de 30 días, ¿sí? Pues en sesiones ordinarias o en sesiones extraordinarias, ¿sí? Debidamente convocadas, pues se hagan las respectivas decisiones frente a esta propuesta de reforma pensional y que si hay diferencias entre lo que dice la Cámara y lo que dice el Senado, pues es evidente que pues se haga la conciliación de ambas cámaras, pero obviamente todo dentro del trámite de una sola legislatura.
A su vez, se le ordena al presidente de la Cámara de Representantes que una vez se haga lo anterior, pues se le dé un informe a la Corte Constitucional para pues todos los efectos jurídicos que se están planteando. Y a su vez, se ordena suspender todas las demandas que están presentadas sobre la reforma pensional y por tal motivo no habrá un pronunciamiento nuevo frente a la reforma pensional hasta tanto no se surta el trámite en la Cámara de Representantes y si es el caso de una conciliación, pues que ese trámite también se dé. Pero uno de los aspectos más importantes de este auto de la Corte Constitucional es que suspende la vigencia o suspende la entrada en vigor de la reforma pensional. Suspende, ojo con esto, la vigencia de la reforma pensional, pero esa suspensión no se aplicará para dos artículos, ¿sí? Esto es muy importante porque se suspende toda la reforma pensional, salvo dos artículos, pero a su vez también la Corte dice el Congreso podrá tener un nuevo término para entrar en vigencia la Ley 2381 del 2024. Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta es, bueno, ¿y qué artículos no entran o no se suspende su vigencia? Que eso de todas maneras es muy importante. Primero, el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 2381 del 2024. ¿Qué dice este parágrafo transitorio? Pues que todos sabemos que hay personas que al 1 de julio del 2025 las mujeres no tendrían 750 semanas de cotización y los hombres no tendrían 90 semanas de cotización. Eso quiere decir que no tenían el régimen de transición. Pero en este caso, los que no tengan la transición y tengan ingresos por encima de 2.3 salarios mínimos deben escoger una administradora del componente complementario de ahorro individual y si no lo hacen, pues el Gobierno Nacional aleatoriamente escogerá por ellos. Esa norma sí va a seguir vigente y va a tener aplicación. Y otra norma que va a tener vigencia y que se va a poder aplicar es la oportunidad del traslado. Es decir, que todas aquellas personas que al 16 de junio del 2024, siendo hombres, tenían 900 semanas, siendo mujeres, tenían 750 semanas, pero estaban, por ejemplo, en los fondos privados y les faltaban menos de 10 años para la pensión, pueden igual pedir su traslado en un término de 2 años para irse del fondo privado a Colpensiones. Y obviamente esto va a seguir vigente y va a tener total aplicabilidad. Entonces, miren, ¿qué es muy importante entonces para sacar conclusiones en esta materia frente a lo que manifestó la Honorable Corte Constitucional? Primero, la reforma pensional se devuelve a la Cámara de Representantes para que haya una debida discusión de unas proposiciones que ya estaban planteadas. Segundo, si el texto de Cámara es diferente al texto de Senado, deberá hacerse la conciliación respectiva y obviamente podrán ponerse de acuerdo para que salga un texto definitivo y ese texto pues sí sea remitido nuevamente al presidente de la República para que él emita su firma y a su vez enviado a la Corte Constitucional. Tercero, la reforma pensional se suspende, es decir, los artículos de la reforma pensional todavía no van a entrar en vigencia. Solo dos puntos sí continuarán vigentes. Primero, las personas que no tengan régimen de transición y que ganen más de 2.3 salarios mínimos deberán igual escoger una administradora complementaria de ahorro individual. Y si no lo escogen, se le escogerá aleatoriamente. Y en segundo lugar, todos aquellos que tengan régimen de transición, pero estén en un fondo privado y les falten menos de 10 años para la pensión, tienen hasta 2 años, del 16 de junio del 2024 al 16 de junio del 2026, para trasladarse del fondo privado a Colpensiones. Entonces, miren, con este video quisimos explicar este punto, pero para ser franco, sí salen muchos interrogantes frente a este tema, que seguramente en la medida que se vayan dando los acontecimientos, iremos explicando con nuestros videos. Un fuerte abrazo para todos.